En este curso analizaremos juntos algunos principios sobre cómo estudiar la Biblia. El objetivo de este tiempo juntos es para que todos nosotros mejoremos nuestra habilidad y destreza como intérpretes de la Biblia, de modo que podamos leer este libro por nuestra propia cuenta y comprenderla a fin de poder asimilarla en forma responsable, madura y diligente. Les confieso que me gustaría compartirles un curso de cómo estudiar la Biblia en 3 lecciones sencillas. Sin embargo, hasta ahora no he podido conseguirlas. Este curso nos tomará trabajo, por lo que trataremos de expandir nuestros conocimientos y conseguir las mejores herramientas a fin de que sepamos cómo manejar los pasajes difíciles de la palabra de Dios. En esta primera conferencia me gustaría explorar la pregunta más básica de todas, y esa pregunta es: ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Y responderemos a esta pregunta después de iniciar con una oración a Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios, nos postramos delante de ti como el autor de la verdad y como aquel delante de quien cada uno de nosotros somos los últimos responsables del manejo de esa verdad, y oramos para que tú nos fortalezcas, para que fortalezcas a tu iglesia por medio del conocimiento y la destreza de sus miembros para entender y obedecer tu verdad. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos los años el resultado es el mismo. La Biblia sigue siendo indiscutiblemente el libro más vendido en los Estados Unidos, es decir, el bestseller en ese país. Claro que las personas cínicas dicen: así es, todo el mundo compra una Biblia, todos tienen una Biblia, pero pocos son quienes realmente la leen y aún menos quienes la estudian con diligencia. Esto es verdad. Una cosa es realizar un devocional diario en el cual se escoge una pequeña porción de las Escrituras y se medita en ella. Eso es de mucho valor, pero no es lo mismo que estudiar las Escrituras profundizando nuestra comprensión sobre las cosas de Dios. Y hay muchas personas en la iglesia que se sienten culpables porque los predicadores siguen diciéndonos que deberíamos ser estudiosos diligentes de las Escrituras y que deberíamos conocerlas mejor. Al hablar con cristianos, yo he descubierto que a muchos de ellos les da timidez de hablar sobre este asunto, pero a veces, en las circunstancias apropiadas y en privado, ellos dicen: tú sabes, en realidad yo ni siquiera he leído toda la Biblia. O también dicen: en realidad yo no he sido muy disciplinado para estudiar las Escrituras. Y muchos me dicen: lo he intentado de muchas maneras, he seguido todo tipo de programas de estudio, pero nunca he podido adentrarme en la palabra de Dios. En una encuesta realizada indica que la gente todavía tiene una alta consideración por la autoridad de las Sagradas Escrituras, pero esta encuesta también revela lo que muchos de nosotros esperábamos, que hay apenas un pequeño segmento de la población cuyos valores, ideas y pensamientos están condicionados e informados por las Escrituras. Este resultado es mensurable de una era a otra y de generación en generación. Por múltiples razones, me imagino que de alguna manera la era de la civilización occidental no ha generado en la gente un ardiente deseo de conocer a fondo la palabra de Dios. No tenemos ahora el tiempo requerido para analizar todas las razones de este fenómeno. Sin embargo, existen 2 problemas que los escucho repetidamente y que me gustaría comentarles brevemente. El primero es también un poco cínico. La gente me dice con frecuencia: yo no estudio la Biblia porque simplemente ya no es relevante en nuestra cultura. ¿Por qué debo ponerme a estudiar intensamente un libro tan grueso y con tantos elementos oscuros de la historia antigua de una nación judía, de la cual en realidad no tengo el más mínimo interés? ¿Y por qué debo darme el trabajo de mirar cada detalle religioso de las Escrituras en estos días y en esta era? Ya no podemos guiarnos por un libro que fue escrito en un ambiente precientífico, por gente primitiva que no comprende las dimensiones sofisticadas de la vida moderna. Ustedes deben haber escuchado esta objeción con la misma frecuencia que yo lo he hecho, y quizás ustedes también han manifestado esta objeción. Yo creo que este problema particular no es nuevo. Las personas del tercer siglo se pasaban discutiendo sobre la relevancia de
las Escrituras, y ese ha sido un problema en las generaciones futuras. Yo me imagino que cuando el periodo de ese tiempo es más antiguo, probablemente este problema se vuelve más severo. También me pongo a pensar en uno de los novelistas más famosos de los Estados Unidos, que ha luchado con este cuestionamiento y quien, en cierto sentido, escribió todo un libro sobre este problema planteado. Me refiero a Herman Melville, quizás el mejor novelista surgido en los Estados Unidos. Obviamente, Herman es famoso por su obra más importante, Moby Dick. Esta historia narra la búsqueda que Ahab realiza para encontrar a la gran ballena blanca. Pero también conozco que además de Moby Dick, Melville escribió muchas otras historias. Algunas de aventura en el Mar del Sur y otra historia que fue grabada en un filme de Hollywood con el nombre de Billy Budd. Hay un pequeño libro que Melville escribió del cual me interesa hablarles en este momento, titulado Redburn. Es la historia de un hombre joven quien, como un típico adolescente, realiza su primer viaje a través del Océano Atlántico para regresar al hogar de su familia en Liverpool, Inglaterra, pero hace varios años sus padres migraron a los Estados Unidos y su padre prepara todo para enviar a su hijo a un viaje por el mar, que de hecho era muy arriesgado, pero era tiempo de despertar en el joven la hombría y la madurez. Entonces el padre tomó aparte al joven, Redburn, y le dio una pertenencia muy preciada de la familia. Le dijo: hijo mío, este es un mapa de la ciudad de Liverpool que yo he conservado por años, desde el día en que salimos de Inglaterra, de modo que cuando llegues a nuestro pueblo natal y desembarques, puedas seguir el mapa y este te indicará tu camino por la ciudad iluminada de Liverpool, el centro industrial de Inglaterra, y también te mostrará las calles y puntos de referencia importantes. Entonces Redburn tomó con fuerza hacia su pecho esta pertenencia familiar y la metió en su bolso de mar y la cubrió cuidadosamente contra las tormentas del viaje a través del Océano Atlántico. Después del peligroso trayecto y de sobrevivir a los vientos y a las tormentas del mar, el joven finalmente desembarcó en una playa distante y tuvo su primera reacción cuando vio la ciudad de Liverpool, y su emoción crecía mientras iba bajando a la rampa de desembarque y contemplaba esa ciudad. Inmediatamente buscó dentro de su bolso de mar y sacó el mapa y comenzó a seguir las direcciones del mismo, pero solo pudo caminar 2 calles, y cuando giró, según las indicaciones del mapa, repentinamente el punto de referencia dibujado en el mismo ya no existía. Los nombres de las calles habían cambiado, las tabernas se vendieron, los edificios se demolieron y en su lugar se construyeron edificios nuevos. Y así, esta nueva ciudad de Liverpool no tenía nada que ver con el mapa que su padre le había dado, y llegó a la triste conclusión de que ese mapa no le serviría nunca más y de que ya no sería útil en esta ciudad moderna. ¿Cuál es el punto al que Melville quiere llegar? Melville estaba usando la señal artística del simbolismo en su libro para manifestar algo sobre la Biblia. Estaba diciendo con lágrimas que él había nacido y había sido criado en un hogar donde se atesoraba la palabra de Dios y donde los valores bíblicos eran inculcados en los hijos, pero conforme él se iba haciendo un hombre, creció con un sentimiento de frustración porque pensaba que este libro guía no funciona en nuestro tiempo. Yo creo que este autor estaba equivocado. Pienso que, tan brillante como era, en realidad no tuvo la capacidad de comprender cómo interpretar las Escrituras de una manera adulta, ni de aplicar las verdades que fueron escritas siglos antes de su generación. Esa es precisamente una de las metas de este curso, ser capaces de mirar cómo las Escrituras todavía son muy relevantes en nuestra vida en el siglo XX y proveernos las herramientas claves para traducir y traspasar los principios y el contenido bíblico a la actual generación. Existe otra objeción, quizás más frecuente que la culpa a la irrelevancia,
es que la Biblia es demasiado difícil para comprender. Quizás ustedes hayan sentido esto. Y yo suelo hacer una pequeña encuesta con grupos de estudiantes que vienen del centro de estudios de Ligonier, y reúno a un grupo de cristianos que estudian un tema específico. Les suelo preguntar, ¿cuántos de ustedes han sido cristianos al menos por un año? Y la gran mayoría manifiestan serlo. Entonces les pregunto, bien, ¿cuántos de ustedes en ese primer año desde que se hicieron cristianos han leído toda la Biblia? Y permítanme asegurarles, quizás para su consuelo, que apenas un porcentaje muy pequeño de personas que han sido cristianas por un año o más han leído toda la Biblia. Después de haber determinado esto y darnos cuenta que la mayoría no ha leído todas las Escrituras, les pregunto, regresemos al principio. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Génesis? Y casi todos levantan su mano. Después les pregunto, ahora mantengan su mano levantada si han leído el libro de Éxodo, y quizás una mano baja. La gente está generalmente familiarizada con los temas del Génesis y del Éxodo. Se lee la historia narrativa de la creación y de los patriarcas y la emocionante aventura de Moisés y del Éxodo. Y les vuelvo a preguntar, bien, ¿cuántos de ustedes han terminado de leer el libro de Levítico y las manos comienzan a bajar? ¿Y cuántos de ustedes han terminado Números y Deuteronomio? Tan pronto nos adentramos en esa información compleja y difícil del libro de Levítico, con todas esas leyes ceremoniales y alimenticias, y en el libro de Números, y después al estudio de las sanciones legales de Deuteronomio, la gente dice, solo hasta aquí llegó mi paciencia. Y si aún perseveran a través de todos estos libros, tienen dificultad de seguir los libros de Crónicas y de Reyes, y así sucesivamente. Y me dicen, RC, este libro, en muchos sentidos, es demasiado difícil para nosotros. Es muy ajeno a nosotros. Es muy difícil de leer. Cuando escucho esto, mis pensamientos inmediatamente regresan a la Reforma Protestante del siglo XVI, a uno de los principios más importantes del protestantismo, el principio de la perspicuidad. Esta es una palabra técnica. ¿Qué significa la palabra perspicuidad cuando es usada para describir la Biblia? Bueno, esta idea fue desarrollada por los reformadores protestantes y estuvo muy metida en el corazón de Martín Lutero. La perspicuidad se refiere a la claridad de las Escrituras. Probablemente usted salte al tocar este punto diciendo, en esto está exactamente mi problema. Las Escrituras no son claras para mí. Me parecen tan enredadas y estoy leyendo una vez la porción de Santiago, en otro momento algo de Pablo, y a veces parecen contradecirse entre sí y no sé cómo juntarlos. ¿Cómo puede alguien hablar de la claridad de las Escrituras cuando se lee el libro del Apocalipsis, o el libro de Daniel, o el libro de Ezequiel, con todo ese simbolismo enigmático que contienen y que son tan difíciles de seguir? Parece que nuestros libros guías para estudio bíblico realmente no nos dan una clave de cómo comprender estas cosas. Lutero y los reformadores protestantes establecieron el principio de la perspicuidad de las Escrituras. Ellos decían que la Biblia es fundamentalmente o esencialmente clara, lo cual quiere decir que es clara en relación a su esencia. A lo que se referían con esto era que un niño tiene la habilidad de leer la Biblia, quizás a un nivel de 5º grado de escuela. Habrá muchas palabras que él no comprenda, muchos conceptos que estarán más allá de él teológicamente hablando, muchos símbolos que él perderá viéndolos juntos, pero el mensaje fundamental de la Biblia sí llegará a él. Ese mensaje fundamental al que Lutero se refiere es el mensaje básico de la redención, el mensaje de la salvación, el mensaje que nos dice que como seres humanos somos creados por un Dios santo y que después que Dios nos creó, de muchas maneras nosotros hemos violado la verdad de esa creación. En una palabra, hemos pecado contra Dios, y podemos comprender este mensaje, que Dios lo toma muy seriamente, y que ese pecado no solo ha roto nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con otras personas.
y aún con nosotros mismos. Y también podemos recibir el mensaje de que Dios está preocupado por eso, que Dios quiere redimir esta relación rota y la lamentable caída del ser humano, y que a lo largo de la historia, Dios ha tratado de alcanzar a su mundo caído, y que la culminación de su obra de redención consiste en haber enviado a su Hijo al mundo para que sea nuestro Salvador. Mis hijos tenían 6 años de edad cuando comprendieron que Jesús los salvó de sus pecados. Ellos no entendían las teorías complejas de la expiación, ni la complicada degradación en la teología, pero ellos entendieron que fueron malos y que Dios estaba enojado y que ahora está contento porque Jesús los hizo reconciliarse. Una enseñanza muy simple, comprensible para un niño. Esa es la esencia del mensaje en su forma más rudimentaria, la forma más simple del mensaje, más importante que el mundo necesita escuchar. Y cuando los reformadores dijeron que la Biblia es clara, se referían a esto, que es clara en su esencia. El mismo Lutero dijo que no todas las partes de las Escrituras son igualmente claras, que hay algunas partes tan oscuras que aún el mismo doctor especializado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se rasca la cabeza y lanza monedas al aire tratando de deducir exactamente el significado preciso de esos textos particulares. Y los más eruditos, los más brillantes, los más expertos y hábiles teólogos lucharon por décadas en preguntas espinosas de la teología bíblica. Nosotros conocemos esto, y no estamos sugiriendo que sea tan clara que todo el mundo pudiera entender todas sus ramificaciones de manera sencilla. No es así, pero el mensaje esencial se encuentra allí. Dios no es elitista. Recuerdo que en una ocasión estaba dictando una conferencia, ni siquiera era un sermón, era una conferencia para un grupo de personas que me habían invitado para explicarle la relación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, y yo estaba analizando todas las estipulaciones y formatos de la estructura de los pactos del Antiguo Testamento, y cómo en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo, se satisfacieron a las demandas de las leyes del Antiguo Testamento por medio de su expiación. Y mientras yo explicaba esto, un caballero que se encontraba en la parte trasera del aula espontáneamente exclamó en voz alta: «Eso es primitivo y obsceno». Ustedes pueden imaginar mi contrariedad. Yo estaba tratando de dar una conferencia a una audiencia y ni siquiera era un sermón. Yo tampoco hablaba con tono evangelístico, y cuando llegué al tema de la expiación, este hombre se enojó tanto que interrumpió la conferencia gritando: «Eso es primitivo y obsceno». Yo no sabía qué hacer. Entonces, para poder ganar un poco de tiempo y organizar mis ideas, le dije: «¿Podría repetir eso, por favor?». Él respondió: «No, está bien, olvídelo». Y le pedí: «No, por favor, dígalo otra vez». Y dijo que eso es primitivo y obsceno. Y le respondí: «Usted tiene la razón, y yo disfruto particularmente de los adjetivos que usted ha usado para describirlo, primitivo y obsceno. Ciertamente no hay nada más obsceno en la historia del ser humano que la cruz de Cristo, puesto que en ese momento de la crucifixión, toda la suciedad repugnante del pecado fue condensada en la imputación sobre las espaldas de Jesús de Nazaret. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, Él era el hermoso Santo de Israel que por la imputación, una vez que todo el pecado del mundo fue cargado sobre Jesús, Él se volvió la encarnación de ese momento de obscenidad. Pero más importante de considerar en estos días es el otro adjetivo que ese caballero expresó: primitivo. Yo le dije: «Eso es correcto. Usted tiene un nivel muy alto de prosa y poesía literaria encontrados en las Escrituras. Pero, por otro lado, el mensaje fundamental consiste exactamente en esa palabra que usted está mencionando. Es primitivo porque Dios se preocupa tanto por su pueblo caído que a veces condesciende en hablarnos a nuestro nivel más bajo, de modo que el niño más sencillo
y el salvaje más primitivo pudiera comprender el regalo de la vida eterna. Ustedes conocen que en el mundo académico algo que debemos entender es que saber simplificar las materias difíciles sin distorsionarlos es la marca real de un excelente maestro. Cualquier profesional en el área académica, cualquier maestro, debería tener la capacidad de hablar con otros maestros con la terminología y jergas típicos de la docencia. Sin embargo, la prueba real de que un maestro sabe de qué está hablando es su capacidad de expresarlo en términos entendibles para un niño de 6 años de edad. Si yo realmente comprendo algo, debo tener la habilidad de comunicarlo, y si no puedo hacerlo, ese debería ser un termómetro sobre mi comprensión real del tema. Por lo tanto, lo que les estoy diciendo tiene doble sentido. Por un lado, les estoy diciendo, así es, yo entiendo cómo se sienten cuando dicen que la Biblia es muy difícil de entender. Tiene partes que son extremadamente difíciles, pero por otro lado, quiero recordarles que hay tanto que ustedes pueden sacar de todo su contenido, aún sin una educación bíblica formal, que tiene un significado eterno para ustedes. Sin embargo, no quisiera que lo dejemos así. Quiero decirles, y les repito, que esta es una meta de este curso, sin importar quiénes somos o el grado de educación que hayamos recibido y cuánto nos hemos desarrollado académicamente, que todos podamos mejorar nuestra habilidad en el manejo de la Biblia. Y mi meta es que particularmente aquellos que tienen temor del peso del mensaje de las Escrituras y que tienen recelo de algunas de sus ideas extrañas y ajenas, que se sientan cómodos con la lectura de este libro y que podamos aprender juntos algunos principios que nos darán confianza, deleite y emoción al empeñarnos en estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, 2 razones, las cuales menciono de manera breve. La primera razón por la cual debemos estudiar la Biblia, y no me refiero a solo leerla o analizarla devocionalmente, escogiendo pasajes bíblicos al azar, pero me refiero a un estudio disciplinado, porque ese es nuestro deber. Hablando de obscenidades, yo sé que la palabra que quizás se ha vuelto más obscena de nuestra cultura es la palabra deber. No podemos evitarlo. De hecho, Dios requiere que cada uno de nosotros, no solo los sacerdotes y los profetas o los maestros y teólogos, seamos diligentes en el estudio de su palabra. Permítanme regresar a uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento. Es un texto que estoy seguro que ustedes han escuchado antes. Un texto muy importante para la comunidad judía, porque llegó a ser el corazón del culto judío en el Antiguo Testamento. Se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, comenzando desde el versículo 4, el cual incluye el Shema, y dice: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Este es el gran mandamiento. No es así, pero la Biblia continúa: «Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades». Y sigue diciendo que debemos estar tan absorbidos en el estudio de las cosas de Dios que podamos hablar sobre estas cosas cuando nos sentemos, cuando nos levantemos, cuando vayamos a dormir, cuando estemos en la mesa, y que las atemos en nuestra frente, en nuestras muñecas, y que las grabemos en los marcos de nuestras puertas. En una palabra, Dios está realmente preocupado de que nosotros seamos diligentes con el estudio de su palabra. Sin embargo, no es suficiente hablar de un deber, sino de que ese deber se convierta en un privilegio sagrado. Nuestro Señor nos dijo que Él vino para que tengamos vida, y también nos dijo que la palabra de Dios es vida. Por lo tanto, Dios requiere que la estudiemos, no porque Él sea máster en severidad con nuestras obligaciones, como el faraón que no les dio a sus esclavos más paja para fabricar ladrillos, pero Dios quiere que lo hagamos para que podamos vivir, para que podamos experimentar la llenura de vida que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, consideremos estudiar los principios importantes a fin de poder especializarnos en el estudio de la palabra de Dios.